Tengo el gusto esta mañana, ahora a las 9:05, de recibir al que fuera magistrado, ministro, alcalde de Zaragoza durante muchos años, creo que 12, don Juan Alberto Belloch. Señor Belloch, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y encantado de estar en tu programa. Aquí tengo el libro que acaba de escribir, Una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente. Yo le recuerdo que el señor Belloch fue el biministro, nada menos que bajo su mando se desarrollaron las políticas el Ministerio de Justicia y en el de Interior, que tuvo que asumirlo después de la dimisión de Antonio Asunción. Claro, ser político y juez, hay 3 jueces ahora mismo en el gobierno. ¿Hasta qué punto es fácil de combinar? Porque la política exige obediencia, disciplina de voto, y a veces a un juez hay determinadas posiciones que seguramente le chirrían. Hombre, yo solo puedo hablar de manera directa de mi experiencia y yo le puedo garantizar que en ningún momento he aceptado la disciplina de partido en ningún tema relacionado con la vida judicial. Creo que es posible hacer las dos cosas razonablemente bien. Es cuestión simplemente de tener buena voluntad y sobre todo de tener principios, saber lo que quieres y por qué lo quieres. ¿Cómo vive un juez las decisiones colegiadas del Consejo de Ministros? Sobre todo en cuestiones que plantean socios de gobierno que no respetan la Constitución. Si te refieres a la reforma del delito de malversación, ¿ese es el concreto contenido de tu pregunta o es otro? Bueno, si ese es el tema, yo creo que son 2 de los errores más obvios que ha cometido el presidente a lo largo de su mandato. El modificar la sedición y el modificar la malversación de fondos públicos. Porque no hay nadie que se pueda creer, y eso es lo más grave, nadie se puede creer que eso se ha hecho porque sí, o que no responde a ninguna razón distinta de la que realmente responde, que es intereses de partidos en el logro de votos para continuar en la legislatura. Eso desprestigia la política y desprestigia a quien la practica. Hace unos pocos días el expresidente Rodríguez Zapatero dijo en este programa una especie de yo mimé, nosotros, mi gobierno fue el que acabó con ETA, etc. Bueno, se arrogó, es una opinión personal, yo creo que dijo la verdad, pero no toda la verdad. Usted ha sido ministro del Interior de los años 90, terribles años. Y le garantizo que todos los ministros del Interior trabajaron y trabajan activamente por el mantenimiento del orden jurídico y en concreto en la lucha contra ETA. Y puestos a buscar méritos, habría que buscarlo al conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los jueces de la Audiencia Nacional y también, ¿por qué no?, a los ministros del Interior que se echaron en el resto en intentar acabar con ETA, ¿no? Por tanto, atribuirse, en general, utilizar la política antiterrorista de manera electoral, en general es un dislate. Y ha habido después de los casos en que se ha hecho. Señor Belloch, usted ha dicho en el libro, tengo, claro, mucho interés por conocer uno de los pasajes que usted recuerda vivamente y seguramente de forma muy especial, como fue la tocata y fuga de Luis Roldán. ¿Ha contado usted todo lo que recuerda de aquel pasaje? ¿Qué quiere decir esa frase: a Luis Roldán le salvé la vida y él lo sabía? La frase tiene un significado bastante claro. Entre las hipótesis posibles era la de que Luis Roldán fuera asesinado. Esa era una posibilidad que en algunos casos, con imprudencia evidente, algún parlamentario atribuía que estaba en el fondo del mar, cogido como las mafias de una gran masa de cemento, ¿no?, y hundidos. Bueno, eso no era una seguridad, pero que era uno de los escenarios posibles, sí. Hasta el punto de que, imagínese por un momento que se hubiera realizado, que se hubiera matado a Luis Roldán. Eso hubiera significado en la práctica que el presidente González y yo mismo pasábamos a la historia como los asesinos del señor Roldán. En definitiva, el caso era importante por eso. Lo demás, lo cierto es que la justicia hizo muy bien su trabajo y puede considerarse la detención de Luis Roldán y posteriormente su enjuiciamiento y condena como un éxito del sistema jurídico y del sistema político español. ¿Pero quién querría matar a Luis Roldán? Pues las personas que creían que tenía información que probablemente no tenía.
no es un trabalengua ese, aunque pueda parecerlo. Quiero decir que había mucha gente que pensaba que Roldán tenía material incriminatorio abundante que podía hacer público en cualquier momento. Los hechos demostraron que no era cierto. Los hechos demostraron que cuando se dijo, bueno, pues abre la maleta y saca todos sus secretos de Estado, pues no tenían mucha cosa que decir, y la que le dijo no generaba ese riesgo o ese peligro inicial que estamos comentando. Pero eso no lo sabíamos. Nadie sabía exactamente en aquel momento qué es lo que se había llevado, entre comillas, a Roldán, y qué peligros eventuales podía tener el sistema jurídico o la policía o la Comisaría General de Información, en definitiva los servicios de inteligencia. Cuenta que en ningún momento los fondos reservados que utilizó para para conseguir la entrega del señor Roldán no se los entregó a Francisco Paesa, como se ha contado. Sí, es una de las pocas... Perdón. No, tengo mucho interés en que me cuentes ese pasaje. Pues la verdad es que es la única novedad prácticamente absoluta que se contiene en torno a este tema de Luis Roldán. Los demás temas han sido escritos por varias veces y en diversos escenarios. La única excepción, como dato nuevo, es que efectivamente confirmo no solo la entidad de los dineros empleados, sino además que la entrega se verificó a través de un letrado ilustre, Manuel Cobo, autor de Cobo de Rosal, sí. Manuel Cobo de Rosal, persona la que el Ministerio tenía plena confianza y que además era casi maestro mío, puesto que escribió con Vives Antón un manual de derecho penal que ha sido útil y utilizado en un número de ciudades y de facultades de derecho. Pero el dinero sí que llegó a Paesa finalmente. Yo estoy convencido que sí. Que desde luego Luis Roldán no le llegó. Luis Roldán se murió pobre. Y no se puede estar más de una década intentando disimular una fortuna que no tuvo. Y si no tuvo es porque no lo llegó. Sino que alguien, y lo más probable es que sea Paesa, le quitó, entre comillas, el derecho a disfrutar de sus tropelías, ¿no? Y un Estado, o varios Estados en colaboración, con realmente las posibilidades que tienen de escudriñar todos sus territorios, ¿son incapaces de saber dónde está, cuál ha sido la historia de Francisco Paesa? Bueno, entramos en un terreno muy especulativo, ¿eh? Todo yo con mucho gusto le contesto, pero siempre tiene un tono relativo. Puede ser verdad, puede no serlo. Quiero decir, los servicios de inteligencia en un momento determinado pueden tener interés en que no se detenga una persona porque piensen, por ejemplo, que les va a proporcionar información sensible, que es lo que busca cualquier servicio de inteligencia. Por lo tanto, eso es así. No hay ninguna duda de que los policías unidos, a través de los vínculos de los servicios de inteligencia, podían haber acabado antes con el tema de Roldán de lo que acabaron. No pusieron el mínimo interés, ¿no? Le cambio el tercio. La ley del solo sí es sí. Los jueces han tenido que aplicar lo que los políticos han hecho de forma chapucera. Evidentemente empezó siendo un error técnico, que a lo mejor se podía haber corregido, pero al final se convirtió en un problema político de identidad evidente, que pone en cuestión a una formación política y a una ministra en concreto. Eso es, evidentemente, lo que está pasando. Y era fácil resolver el problema, bastaba con coger la disposición transitoria del Código Penal de 1995, que se aprobó siendo yo ministro de Justicia, para que quedara claro y resuelto el problema de la prescripción o el problema de la aplicación de la ley penal más favorable. Son temas que en definitiva no debieron haber salido nunca de la esfera de lo técnico y sin embargo se metieron de hocicoz en el mundo tenebroso de ciertos políticos. Bueno, y las críticas desde el gobierno sobre jueces que eran teóricamente machistas o no estaban técnicamente preparados. Pues sinceramente he vuelto ahora a la carrera, llevo 7 años que volví a la carrera antes de mi jubilación y no creo que ese juicio sea justo en absoluto. Pienso, por el contrario, que son especialmente sensibles a todos los temas de violencia de género
y las interpretaciones que ha realizado el Tribunal Supremo del tema no son más que puras consideraciones, ahora sí, técnico-jurídicas, dogmáticas en materia de derecho penal. Y no merecen por eso crítica de clase alguna. Podríamos encontrar otros temas en que sea posible la crítica, por ejemplo, la dilación, el retraso en la administración de justicia. Ahí se podría hablar mucho. Pero desde luego, en cuanto a la interpretación de las leyes, y en particular las de violencia, las relacionadas con la violencia de género, creo que el comportamiento de los jueces ha sido claramente el correcto. No necesitan de un elogio especial, puesto que es su trabajo, pero sí reconocer que fue así. ¿Usted encontró su sitio más feliz, pleno, cuando llegó a ser, durante muchos años además, alcalde de Zaragoza? 12 años, el que ha dicho usted en la introducción, sí. Y efectivamente estuve 12 años de alcalde. Es muy satisfactorio el trabajo. Por cierto, que usted y yo tenemos una historia común en este tema. Sí, sí. Que si quiere usted la recuerda, pero yo no. Sí, recuérdela. Nos conocíamos y yo desde luego lo admiraba profundamente. Y él debía tener buena opinión también de mí, por cuanto me pidió verme en Zaragoza para que le explicara cuál era la esencia del municipalismo y qué opinaba yo sobre la posibilidad de que se dedicara don Carlos usted a ser alcalde de Sevilla, concretamente. Y la verdad es que creo que le desilusioné un poco. Sí. Ese es el recuerdo que tengo, porque no le aconsejé con vehemencia. Como en la radio y en Sevilla no le va a tratar nadie en ningún momento. Eso es rigurosamente cierto lo que dice. Usted es amigo de los principales actores políticos en Aragón, ¿no? De todos, de Lambán, de Azcón, bueno. ¿Y cree usted que el señor Lambán, que ha sido uno de los varones más críticos con Pedro Sánchez, ha pagado en las urnas el castigo dirigido a otro? Sin ninguna duda, en mi opinión, sin duda modesta, porque estoy un poco lejano a la vida política actual, me dedico a otras cosas, a escribir este libro, por ejemplo. Pero vamos, sí, yo creo que es claro que la gestión que hizo Lambán, casi todo el mundo, incluso los adversarios políticos, dicen que fue adecuada y correcta su gestión como presidente. Y todo el mundo incluso daba por supuesto de que, así como en el ayuntamiento, en la victoria del PP era evidente, en la comunidad autónoma no lo era en absoluto, más bien se pensaba lo contrario. ¿Qué factor nuevo interviene en ese tema? Pues efectivamente que el señor Sánchez genera, por su naturaleza, yo no sé por qué, pero genera un antiprograma político. No le creen, ese es el drama para un político, no le creen y transmite esa actitud al conjunto del partido y en este caso al presidente de la comunidad autónoma, que probablemente dejará la política muy pronto, por cierto. Hay ministros de otras legislaturas históricos del Partido Socialista que piden un cambio de rumbo de ese partido. ¿Usted cómo ha vivido los acuerdos con Bildu, con los independentistas? ¿El PSOE podrá gobernar si reedita esos pactos? ¿Tiene que reorientar la brújula? Yo no tengo duda, como será por mi edad, ya lo digo que no, a lo mejor son cuentos de los abuelos, ¿no? Puede ser, yo creo que no, yo creo que con toda claridad y con toda lucidez, diría, muchos compañeros de gobierno han dejado claro, y yo también en alguna ocasión, que la política de alianzas que estaba realizando Sánchez era una política de alianzas profundamente equivocada, que conducía más a mayores males, concretamente a la deriva del propio Partido Socialista, que corre el riesgo de pasar a ser un partido izquierdista y populista y no un partido socialdemócrata como siempre ha sido. Ese riesgo es evidente el que transmitía Sánchez y el que ha introducido los factores de crisis en el partido. Mis compañeros quieren preguntar la cuenta de este libro que tengo aquí, Mi día a día, reflexiones sobre el tiempo libre, es el último capítulo, ¿no? ¿Ha pasado usted de no tener tiempo a tenerlo? ¿Esto cómo lo encaja? Pues la verdad es que creía, el guión decía que iba a pasar eso. Después en la práctica no ha pasado exactamente eso, porque entre que me lié con unas memorias que cuestan mucho trabajo, por cierto, yo no sabía que era tan difícil escribir hasta que he tenido el reto por delante, ¿no?
En fin, entre el libro, entre alguna colaboración periodística que siempre he tenido, por cierto, a lo largo de mi vida, pues se me va el tiempo. Estas 2 últimas semanas he estado de promoción del libro, mi libro, que diría Umbral. He estado haciendo promoción en todas partes y resulta agotador. Y me llaman por teléfono sin parar. Es decir, que de momento mi juicio de que me iba a sobrar tiempo, de momento está anulado. Espero que se acabe pronto, se venda mucho el libro, naturalmente, pero que me permitan descansar y aburrirme un poco. De momento no lo estoy logrando. Le quiere preguntar Ignacio Camacho. Hombre, Buenos Ignacio, días, señor Belloc, encantado de saludarle siempre. Con usted también coincidimos en alguna tertulia. Afecto y admiración, cierto. Cierto. No, lamentablemente no le voy a preguntar por el libro porque aún no lo he leído, lo pienso hacer, pero no lo he leído entrevistas. Yo no me voy a enfadar. Le he leído entrevistas que ha hecho usted de promoción. Bueno, estaba usted hablando hace un minuto, pues eso, de la visión crítica sobre la deriva del actual gobierno socialista, ¿verdad? No es usted el único, hay otras bastantes personas de su generación, de los ex dirigentes anteriores del PSOE, que están mostrando cada vez más en público su discrepancia con la línea del gobierno de Sánchez, por todas estas razones que, en fin, que no vienen ahora al caso repetir. Pero a mí me sorprende que la mayoría de estas personas, digamos, de lo que ahora se llama la vieja guardia y tal, bueno, de las corrientes... O los felipistas también. Los felipistas o los tardos felipistas, ¿no? Después de formular su crítica, en su caso, por ejemplo, pues a la politización de la justicia, etcétera, dicen algo o dejan entrever algo que es difícil de entender fuera de la vida militante, y es que van a volver a votar a Sánchez. Es decir, de verdad creen, no sé si usted está en esta línea, pero le he entrevisto en alguna entrevista que sí, que Sánchez puede cambiar. No, eso no lo creo. Tengo una cierta experiencia, para lo menos para afirmar eso. No, lo que ocurre es que hay una distinción básica entre el secretario general actual y el PSOE. Cuando se va, los que iremos a votar al PSOE, no va a ser en función de quién es el secretario general, sino en función del Partido Socialista, al que hay millones de personas que apoyan y que siguen apoyando, porque son 2 temas diferentes. Es verdad que se pueden producir sentimientos contradictorios. Pero si no les gusta cómo lo ha hecho este gobierno, ¿por qué lo vuelven a votar? No les digo que vayan a votar a la derecha, pero... No, ya supongo. No, pero quiero decir que es completamente distinto la cultura del Partido Socialista de las personas concretas que ejercen el poder en el partido en cada momento. La contradicción que se puede producir es otra, y es que algunas mañanas te despiertas diciendo, hombre, pues mejor pierde y así cambiamos el PSOE y lo reformamos. Esa es la tentación más obvia que estamos teniendo mucha gente. Pero vamos, yo la he vencido. Yo critico al señor Sánchez, considero que es el peor presidente del gobierno socialista que ha tenido este país, y sin embargo, a la hora de la verdad, siempre me he pasado por otro lado. Cojo la papeleta del PSOE y la María Esther. Sí, eso es lo que le había leído en una entrevista, sí. Que decía usted esto. Sí, bueno. María Esther, verdad. Hola, entenderá usted que sea difícil de comprender, más allá de la vida de la militancia, digo, desde fuera de la militancia, ¿no? Si no lo comprendo ni yo. Ya, eso lo mencionaba yo hace un ratito y decía, ojo que hay gente que tapándose la nariz, los oídos y muchas cosas, volverá a hacerlo. Como es lo que le digo, que no sé lo que pasa, pero vas, y las 2 últimas ya me pasó. Vas con la intención de abstenerte o de votar nulo, es decir, cualquier posición de esa naturaleza. Y llegas ahí, ves la mesa con las papeletas, ves la rosa y coges la palabra. Y la trincas. Y la trincas. ¿Que es poco explicable? Pues sí, francamente, poco explicable. Pero yo seguiré haciéndolo, me temo. Bueno, señor Belloc, encantada de saludarle. Yo quería preguntarle por el postsanchismo. Porque aunque le tiemble la mano y deposite en la urna lo que le dicta el estómago o el corazón o lo que sea, bueno, se puede dar un escenario de postsanchismo. Supongo que, aunque sea por curiosidad, ha visto la elaboración de las listas, quiénes están situados, todo el sanchismo está colocado en puestos de salida. Por si acaso
no volviese a gobernar Pedro Sánchez, que es lo que dicen ahora mismo las encuestas. ¿Usted atisba en el horizonte alguna persona, algún personaje, alguien que despunte para poder decir, hola, yo soy un líder, o podría ser líder alternativo al sanchismo dentro del Partido Socialista? Se lo pregunto porque usted ha vivido muchas cosas en el Partido Socialista y lo conoce bien. Sí, pero a mí me pasa como algún otro compañero que siempre que he hecho una apuesta interna dentro del PSOE ha perdido. O sea, hay una persona que no transmite precisamente la suerte. De ahí que me da un poco de miedo elogiar demasiado a personas determinadas a ver si les contagio de esa mala suerte de mis peleas orgánicas, ¿no? Bueno, yo creo, a pesar de todo, que sí hay una persona que en este momento se dibuja como el candidato más probable y más razonable, que es Pilar Alegría. Es un personaje que tiene experiencia política, pero sin embargo sigue joven y sigue fresco, cosa que es muy necesario. Esa podría ser una persona. Pero además, el PSOE al final aparece un Zapatero o aparece un Sánchez. Es decir, la sorpresa la tienes garantizada, de que de repente personas que no tienen apenas proyección pública en 24 horas pasan a tenerla y cambian las cosas. Los propios post-sanchistas, y estoy convencido que si la derrota es contundente, dejarán de serlo. Y de la noche a la mañana habrá un panorama completamente distinto, y que los que eran partidarios de uno volverán a ser de otro que es precisamente el que sea candidato y finalmente ganador del Congreso siguiente, ¿no? En fin, que salvo sorpresas, le doy un nombre, Pilar Alegría. Usted apostó por Susana Díaz, me acuerdo. Sí, dijo, ha nacido una estrella. Y tampoco gané. Y tampoco. Por eso le dije que se me pasa más de una vez. Y aposté por Pepe Borrell. Y bueno, en ese caso acerté, pero dimitió por razones absurdas, por otro lado. En fin, que no transmito el mensaje de apoyo a nadie con demasiado entusiasmo para no perjudicar. A ver, Antonio Saosé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de verle. De verle. De escucharnos, ¿no? Ya sí. Hace tiempo que no nos vemos cara a cara. Habrá que arreglarlo. Sí, pero también nos hemos visto más. Muchas veces, claro que sí. Bueno, dos curiosidades muy rápidas, señor Belloc. Sí. ¿A quién este libro contiene confesiones, reflexiones muy íntimas, muy personales? ¿A quién le ha dejado leer el libro antes de publicarlo? No sé si se lo ha pasado, no sé si a alguno de sus compañeros de gobierno, a Felipe González. Y la otra, y la otra muy rápida también es legendaria ya esa solidaridad, esa complicidad que tienen siempre los ministros del Interior en este país, sean del gobierno que sea, ¿no? Del signo político que sea, ¿no? Quería preguntarle si sigue manteniendo contacto y relación con algunos de sus colegas, bien sea del PSOE o del Partido Popular. Sí, respecto del primer tema, concretamente me planteaba que se me ha olvidado. Sí, no, ¿a quién le ha dejado leer el libro? ¿A quién le ha consultado? ¿Qué le parece? Sí. Con toda claridad. A Maricruz Soriano. Es su mujer. Una periodista que buena compañera y buena amiga de todos nosotros. Es mi mujer. Ella lo ha leído entero y lo ha corregido, lo que no le gustaba. Lo tachaba así en misericordia. Esto no. Pues no. Yo me limito a obedecer órdenes cuando eso es lo procedente. Claro. ¿Y lo otro? ¿La relación con sus colegas? Tengo muy buena relación con algunos y con otros menos. ¿Con quién tiene más contacto? Por curiosidad. Con Martín Villa. ¿Sí? Que no es... Fue ministro de la Gobernación, nada más. Ni siquiera del Interior. Bueno, pero es un amigo de familia de allá. Sí. Le hizo a mi padre gobernador civil de Barcelona, por cierto, siendo ministro Martín Villa. Y ha sido un personaje de casa, pero que después se mostró como ministro y a lo largo de su trayectoria una actitud elogiable en grado extremo. Estamos de acuerdo. Y prefiero decirlo aquí, que me dan la oportunidad, porque normalmente no somos demasiado agradecidos por la gente que ha hecho cosas por España. Y es el caso. Tengo el recuerdo de España. Hace 20 y algunos años, en el PSOE, del que usted formaba parte, del ámbito, por llamarlo así, del Partido Socialista, muchas egregias figuras tenían de usted un concepto no demasiado cariñoso. Ello se tradujo en un libro. Yo recuerdo el libro de María Antonia Iglesias, que dedicó al PSOE, que era un libro copioso y bien informado en general, aunque lleno de opiniones.
Sí, todo eran opiniones. En el que, desde luego, contrastaba la opinión de muchos de aquella época, y la verdad, el libro parecía que se lo habían dedicado a usted. ¿Se acuerda? Pues la verdad es que no me acuerdo demasiado. Sí que sé que el libro tenía varios capítulos en que había alguna actitud muy crítica hacia mi persona, pero eso no me ha preocupado demasiado, porque siempre me ha pasado lo mismo y bueno, ya tengo 73 años y no voy a cambiar ahora. No genero siempre simpatías por mi actitud, muchas veces muy radicalizada desde la óptica de la ortodoxia del PSOE, pero siempre he hecho lo que me aconsejaba mi madre, que es la protagonista real del libro, Marita, que nos enseñó desde el principio que lo único importante era defender los valores que se tenían y que con la defensa de los valores era el único antídoto frente a la soberbia y frente a la impertinencia, ¿no? Bueno, en ese sentido yo hice caso a mi madre y eso me ha costado algún disgusto. Unos decían que era muy ambicioso y que quería ser presidente del gobierno. Recuerdo en aquella época se hablaba de la triple B, Borrell, Bono, Belloc, y fue un instrumento estrictamente periodístico. Nunca hubo realmente la posibilidad de que yo fuera candidato y por lo tanto no deberían tenerme tanta manía, porque sin ser del PSOE, y yo devolví el carnet en su momento, sin ser del PSOE no se puede ser candidato. No. Es Juan Alberto Belloc, Una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente. Don Juan Alberto, de usted recuerdos en casa y le mando un abrazo muy fuerte como siempre. De su parte, y gracias por el artículo que escribiste el día que nos casamos. Sí, lo recuerdo, que escribí un artículo precioso para vosotros dos. Sí. Les da un abrazo a tu esposa y compañera nuestra, y un abrazo para ti muy fuerte, Juan Alberto. Igualmente, gracias a todos.